¿Sí logran escucharme bien? Sí, Sí, licenciado, sí se escucha. Ok, sí, Lee, que escuchamos bien. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles un sábado más. De verdad que yo me alegro cada vez que puedo verlos, ya sea, aunque sea de manera presencial, ¿verdad ustedes? Pero a mí me da bastante alegría poder compartir con ustedes, intercambiar opiniones y compartir con ustedes lo poco que he podido aprender. Entonces, sin más preámbulo, ¿en qué nos quedamos la última clase? Vimos lo del ISR. Ok. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si la pueden visualizar. Sí. Ok, nos quedamos en la explicación de la terminología del impuesto sobre la renta. Sí, Lee, que es correcto. Ok, bien. Bueno, vamos a dar inicio. Cualquier duda, pues ya saben, ya sea a través el botón de levantar la mano o ya sea que ustedes me interrumpan en cualquier momento o a través del chat del Meet. Con todo gusto vamos a estar atendiendo todas sus inquietudes. Bien, recapitulando un poco el tema del impuesto sobre la renta, déjenme ver la presentación acá. Ah, ahí estamos. Disculpen ustedes. Bueno, entonces, el impuesto sobre la renta, habíamos dicho que en términos generales, nos dice acá, que es un impuesto directo, ¿sí? Que grava o que afecta toda renta obtenida dentro del territorio nacional, ¿sí? El impuesto sobre la renta lo regula el decreto 10-2012, que es el impuesto, la ley de actualización tributaria, que si no estoy mal, antes se llamaba Ley del Impuesto sobre la Renta, y en el 2015, en el periodo del presidente Otto Pérez Molina, se dio la reforma tributaria, la cual modificó el nombre de la ley y modificó su reglamento, ¿verdad? Porque antes eran 4 regímenes de impuestos sobre la renta y ahora únicamente son 2. Bien, también habíamos visto lo que es un periodo fiscal, que el periodo fiscal habíamos dicho que está comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cuando nosotros hablamos de un año fiscal o un periodo fiscal, estamos hablando de un año calendario. Mario. Ok, de acuerdo. Igual que si puede notificarme al correo electrónico, estaría perfecto. Ok, bien, entonces, en términos generales, el impuesto sobre la renta en Guatemala, Telegram. Ok, si gustan al finalizar, voy a enviar el enlace y así no perdemos el hilo de la explicación. Si al finalizar, si me pueden avisar entre los últimos 10-15 minutos de la clase, con todo gusto les envío el enlace. Ok, entonces, en términos generales, el impuesto sobre la renta en Guatemala es un tributo o un impuesto que las personas y las empresas deben de pagar al gobierno por los ingresos que obtienen derivado de sus actividades comerciales, ¿sí? Entonces, es un impuesto que se calcula sobre las ganancias y las utilidades que se generan a lo largo del año o del periodo fiscal, ¿sí? Las bases legales del impuesto sobre la renta en Guatemala, pues ya la conocemos, fue una de los puntos en su trabajo de investigación, que es el decreto 10-2012, que esta ley nos establece las reglas generales del sistema tributario en Guatemala
y incluyendo cómo se debe calcular y cómo se debe de pagar el impuesto sobre la renta y los diferentes regímenes que existen y las diferentes tasas impositivas que se deben aplicar en los diferentes regímenes. Adicionalmente al decreto 10-2012 existe el reglamento de la ley de actualización tributaria, que es el decreto 26-92. Voy a poner acá. Reglamento de ley de actualización tributaria. Entonces, cuando ustedes vean esta abreviatura de LAT, acá en contabilidad nos vamos a referir a la ley de actualización tributaria, por favor, para que lo tomen en cuenta. Entonces, el reglamento de la ley de actualización tributaria es el decreto 26-92. Este decreto no ha surtido alguna modificación, únicamente se han derogado o se han modificado algunos artículos, pero básicamente el reglamento en este reglamento se detallan los procedimientos específicos para la aplicación del ISR, como las deducciones permitidas, las tasas de los impuestos, y también se puede aplicar alguna otra regulación además de las leyes y reglamentos que sean aplicables, ¿sí? Como por ejemplo resoluciones y circulares emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria, que de cierta manera ayudan a poder interpretar y aclarar ciertos aspectos relacionados con el impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, ¿entendimos en términos generales qué es el impuesto sobre la renta? ¿Hay alguna duda relacionada a qué es el impuesto sobre la renta? ¿Solo podría, licenciado, repetir el significado de LAT? Sí, ley de actualización tributaria. Gracias. Se los voy a colocar acá. LAT es igual a decir ley de actualización tributaria. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Logran leer bien ahí el contenido? Si no, lo agrando un poco. Sí se visualiza. ¿Sí? Perfecto. Bien, si no hay más dudas y comprendimos en términos muy generales qué es el impuesto sobre la renta, vamos a adentrarnos a como dice acá, los términos aplicables en la ley del ISR. Hay mucha terminología que es aplicable. Acá vamos a ver los que son más relevantes para poder comprender los ejercicios prácticos que vamos a realizar más adelante. Entonces, habíamos visto también el diagrama, ¿sí? Recuerdo que habíamos visto este diagrama. Ustedes me confirman si lo vimos, si no lo explicamos. ¿Se recuerdan del diagrama? Sí, lo vimos, licenciado. ¿Sí? Sí, lo explicó, licenciado. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, repito, o para los que tal vez no pudieron estar a esa clase o X de razón, repito el tema del diagrama. El diagrama nos sirve para poder entender cómo funciona el impuesto sobre la renta en nuestro país, ¿sí? Porque, y cómo se determina y cómo se paga el impuesto. Por ejemplo, este es un esquema muy básico, porque obviamente hay otros procedimientos intrínsecos en cada uno de los procesos o de los pasos de la determinación del ISR, pero ya los vamos a ver un poco más detenidamente en el ejercicio práctico. Entonces, primeramente este diagrama nos dice que o la definición que vimos del impuesto sobre la renta nos decía que es un impuesto directo que grava toda renta obtenida dentro del territorio nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es toda renta obtenida? Los ingresos obtenidos derivado de las actividades comerciales durante el año o el periodo fiscal. Entonces, todos los ingresos que yo obtuve como empresa o como comerciante legalmente constituido del 1 de enero al 31 de diciembre, se los voy a poner acá, del 1 de enero al 31 de diciembre, eso va a comprender mis ingresos obtenidos durante el año, durante el periodo fiscal o durante el año fiscal, ¿sí? A eso es aplicable el impuesto sobre la renta. Ojo,
ingresos obtenidos, pero que sean del giro del negocio. ¿A qué me refiero con el giro del negocio? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y me dedico, por ejemplo, a vender productos para vehículos, por ejemplo, aceites, repuestos, es en esa área específica, pero de repente como la empresa tiene un terreno en propiedad y lo vende, ¿sí? El giro del negocio es la venta de accesorios y repuestos e insumos para vehículos, no la venta y compra de terrenos. Entonces, ese ingreso se sale dentro del cálculo natural del impuesto sobre la renta, hablando del giro específico del negocio o de la actividad comercial principal o actividad económica principal de el negocio, ¿sí? Porque en el ejemplo, mi actividad principal es la venta de aceites, de repuestos, de accesorios para mi vehículo, para los vehículos, ¿sí? Entonces, si yo vendo el terreno, entra dentro de otra categoría de renta, ¿sí? Que tiene otra tasa impositiva, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, los ingresos obtenidos del giro del negocio. ¿Sí? ¿Entendimos cuando hablamos del giro del negocio? O sea, lo que produjo. Sí, lo que el fin para el cual fue creada la empresa. Si yo mi empresa la creé para ser una librería, entonces mi giro del negocio es vender productos de librería, hojas, lapiceros, lápices, cuadernos. ¿Me explico? Si soy una librería y vendo un terreno, ese no es el giro o la actividad principal económica del negocio, ¿sí? Fue una actividad secundaria, ¿sí? Y esa está sujeta a otro pago de impuestos. ¿Me explico? Sí, licenciado, ¿Sí? gracias. Ok. Entonces, una vez obtenidos el cálculo o la determinación de nuestros ingresos obtenidos durante el periodo fiscal, le aplicamos las deducciones permitidas en el artículo 21 de la ley del impuesto sobre la renta. Obviamente cada régimen tiene sus propias deducciones, que esto lo vamos a conocer nosotros como los gastos deducibles. ¿Sí? ¿Qué entendemos por gastos deducibles? ¿O qué entienden por gastos deducibles? Son los que se pueden ingresar el monto total en las ventas. ¿Ok? ¿Alguien más? Son compras que van con el giro del negocio. ¿Ok? ¿Alguien más? Son todos los gastos que obtiene la empresa y que sí tienen relación con todo lo que es del giro del negocio. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Algún otro? Licenciado, sería todo aquello que esté sujeto a renta Sujeto a o que renta. genere una renta. Ok, eso sería el ingreso. Ese sería el ingreso. El ingreso es todo aquello que está sujeto o afecto al pago de renta o al pago de impuestos sobre la renta. Entonces, para definir los gastos deducibles y para ponerles un ejemplo, los gastos deducibles en Guatemala son aquellos que se pueden restar de la renta bruta, ¿sí? Para poder determinar la renta imponible siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Me explico cuando hablo de renta bruta y renta imponible. La renta bruta básicamente es van a ser nuestros ingresos obtenidos durante el año sin restarle ninguna deducción. ¿Sí? Esa va a ser nuestra renta bruta. Al nosotros restarle las deducciones permitidas o los gastos deducibles, se convierte en renta neta. A la renta neta se le va a aplicar la tasa del impuesto
que la renta neta también sería como la renta imponible o el valor al que se le va a aplicar la tasa impositiva del impuesto o el porcentaje del impuesto. Y por ende vamos a tener el impuesto o nos va a dar como resultado el impuesto a pagar. Pero ejemplo de gastos deducibles. Los gastos deducibles tienen que ser útiles, ¿sí? Tienen que ser necesarios, tienen que ser pertinentes o indispensables para producir o para generar la renta o los ingresos que van a estar afectos al pago de ISR, ¿sí? Entonces, tienen que estar relacionados directamente con la actividad principal del negocio. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué sería un gasto deducible? Si yo tengo una librería y me dedico a vender cuadernos, hojas, un gasto deducible va a ser mi factura del proveedor, donde yo le compré resmas de hojas al proveedor y esas resmas yo las voy a vender al público, ¿sí? Entonces, el pago que yo le hice al proveedor y por ende me dio mi factura, ese va a ser un gasto que yo voy a poder deducir del impuesto sobre la renta, ¿sí? Por ende, esos gastos me van a ayudar a disminuir el pago del impuesto al final del periodo en el que debo de pagarlo. ¿Me explico? ¿Van conmigo? ¿Sí? Sí, Entonces, los gastos deducibles que dijimos que tenían que ser, tienen que ser útiles, tienen que ser necesarios, ¿sí? Tienen que ser pertinentes. Esto quiere decir que se tienen que llevar a cabo en el tiempo y forma de manera correcta, ¿sí? Yo no puedo decir que un gasto va a ser deducible. Por ejemplo, si yo quiero, yo compré algo para el giro de mi negocio el año pasado, que fue 2022, y lo quiero deducir este año, no se puede. A eso se refiere con pertinentes. Tiene que ser en el tiempo y la forma en que se dio la actividad o la acción de comprarle a un proveedor o de realizar ese gasto. ¿Me explico? También decimos que tienen que ser indispensables. ¿Sí? Tienen que ser indispensables. ¿Sí, Leslie? Perdón, licenciado, es entonces lo que indica en el artículo 21 de Ley del Impuesto sobre la Renta, donde dice costos y gastos deducibles. Correcto. ¿Sí? Gracias. Correcto. Tienen que ser indispensables para generar o para producir o para generar la renta o el ingreso afecto al pago de impuestos. Tal cual como lo indicaba la compañera, en el artículo 21 da varios puntos de cuáles pueden ser los gastos que nosotros podemos deducir del pago de impuestos sobre la renta. De los que analizaron el decreto, ¿qué ejemplos me pueden dar de un gasto deducible? De los que la ley permite. Quisiera aportar un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa de equipo médico, ¿verdad? Entonces, considero que un gasto deducible es los pagos a las aduanas, ¿verdad? A la hora de ingresar el producto al país. Correcto, si la empresa se dedica a importar, ¿verdad? El pago de los Sí, impuestos en correcto. aduana, los aranceles, son gastos deducibles para la empresa porque esa es su actividad económica principal, a eso se dedica, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo?
hablando siempre de cuotas, licenciado, serían las que se aportan al IX. La cuota de Las seguro que, social, correcto. ¿Una otra? ¿Será que el bono 14 del aguinaldo entra como un gasto deducible para la empresa? Si la empresa cuenta con mano de obra. sí, licenciado. ¿Qué otro ejemplo podemos dar de gasto deducible? Las indemnizaciones pagadas por terminación de la relación laboral. Eso es un gasto deducible, correcto. ¿Por qué? Porque existe una relación laboral y el colaborador o el empleado trabajó, ya sea directa o indirectamente, en la actividad específica de la empresa. ¿Sí? Es una actividad necesaria. Otro ejemplo que podemos dar es el costo de producción. ¿Sí? Lo que me cuesta a mí, si soy una empresa productora, lo que me cuesta a mí producir bienes y servicios. Los costos en los que yo incurro, por ejemplo, en materia prima, en empaque, en diseño, etcétera. Todo lo relacionado al producto que yo produzco, el servicio que yo presto, es un gasto deducible para la empresa. ¿Sí? Otro ejemplo, los gastos incurridos en la prestación de un servicio. Por ejemplo, si vamos a prestar un servicio de auditoría, ¿cuáles podrían ser mis gastos deducibles? Por ejemplo, si yo me tengo que transportar al lugar donde voy a hacer la auditoría, el combustible que yo utilizo para poder ir a realizar la actividad económica a la que me dedico, ese es un gasto deducible si yo me dedico a la prestación de servicios. Por ejemplo, las hojas, el gasto de las hojas en las que yo imprimo mis informes o los empastados y demás, es un gasto en el que yo incurro para prestar mi servicio. El sello que utilizo para certificar en mi opinión en el dictamen de auditoría es un gasto en el que yo incurro. Me explico, para prestar mi servicio. Entonces es un gasto deducible en la prestación de mi servicio. Por ejemplo, en las empresas a nivel general, los gastos de transporte de sus colaboradores o de los propietarios, el combustible, los sueldos, los salarios, los aguinaldos, las bonificaciones, las comisiones, alguna otra remuneración adicional al personal, las cuotas del seguro social, las cuotas laborales y patronales del Seguro Social, la cuota del IRTRA, la cuota del INTECAP, las indemnizaciones, como mencionaba una compañera, etcétera, ¿verdad? Todo eso que va relacionado directa o indirectamente en la actividad principal en la que se desenvuelve o desarrolla la actividad económica de la empresa, esos son gastos deducibles para ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Del No, licenciado. notario. Ok. Perfecto. Entonces, luego de nosotros haber restado las deducciones que nos indica el artículo 21, ¿verdad? Vamos a determinar la renta neta. ¿Sí? Que la renta neta es la renta imponible o el valor al que se le va a aplicar el porcentaje del impuesto sobre la renta. ¿Sí? O le podemos llamar acá renta imponible. ¿Por qué renta imponible? Porque se le va a imponer el porcentaje que nos establece la ley para el pago del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Vamos a colocarle así. Valor al cual se le aplicará la tasa que le corresponda de ISR. ¿Sí? ¿Van conmigo?
Luego tenemos que la tasa impositiva o la tasa del impuesto, ese es el porcentaje que la ley establece que se debe aplicar. Aquí obviamente va a depender del régimen en el que la empresa esté inscrito, ¿sí? Dependiendo de los dos regímenes en el que está, se le aplica una tasa o se le aplica otra. ¿Sí? Acá va a depender del régimen en el que la empresa fue legalmente constituida. Y como resultado vamos a tener el impuesto a pagar, que esto es básicamente el ISR que hay que presentar ante el ente regulador, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿sí? ¿Entendimos el esquema? ¿Estamos más claros con el esquema? ¿Sí? Perfecto. Sí, Lico, estamos claros. Bien, entonces, dentro de la ley del impuesto sobre la renta hay varias terminología aplicable. Dentro de las más importantes tenemos estas que están acá en su pantalla, que son la renta bruta, la renta exenta, los gastos deducibles y los gastos no deducibles. ¿Sí? Así como hay gastos que se pueden deducir, hay gastos que la ley no nos permiten rebajar de nuestro ingreso para pagar menos impuestos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo detalladamente cada uno de ellos. Vamos a tratar la manera de explicarlos de la manera más simple posible para que ustedes puedan comprender cómo es que funciona el tema de los términos aplicables. Bien, vamos a iniciar con la renta. Segundito. Ok, bien. Entonces, en la ley de actualización tributaria que regula el impuesto sobre la renta, nos presenta estos términos aplicables que son muchos más, pero dentro de toda esa terminología aplicable, estos a mi consideración son los más importantes para poder entender qué es y cómo se aplica el impuesto sobre la renta, ¿sí? Que son estos 5 términos que vemos acá. Entonces, el primero de ellos es la renta. La renta nos dice acá que es la ganancia periódica. Ok. La renta se va a referir a todo ingreso que se haya o que haya sido generado por la venta de bienes y servicios o por la producción de bienes y servicios y derechos de cualquier naturaleza que hayan sido utilizados en el país dentro del territorio nacional o que tengan su origen en actividades de cualquier índole, pero principalmente desarrolladas en Guatemala. El hecho generador, que es uno de los artículos que toca el decreto 10 de 2012, nos explica cómo es que se da la acción que grava al ingreso para poder pagar el impuesto sobre la renta, o cuál es la acción que hace que el ingreso esté afecto al pago del impuesto sobre la renta. Pero cuando nos habla de las categorías de renta o de los diferentes tipos de renta, nos habla de que las rentas se deben de generar dentro del territorio nacional para que el impuesto sea aplicable y pagable acá dentro del país, que es Guatemala. Entonces, en términos generales, la renta, bien, se los voy a poner acá abajo. La renta va a ser todo dinero que una persona o empresa gana por sus actividades como ventas, servicios
o inversiones. Y que debe ser reportado para pagar impuestos. ¿Sí? ¿Estamos claros de qué es la renta? Sí, licenciado, solo una consulta. ¿Ok? Cuando usted habla de ISR, impuestos sobre la renta, pero también eso aplica, o de hecho ya lo están aplicando en sueldos personales. Sí, el ISR, que eso lo vamos a ver más adelante, se categoriza en 4 tipos de renta. ¿Sí? Ah, Que eso ya lo vamos a ver ahorita en el diagrama. muy bien. ¿Estamos claros en qué es renta? ¿Sí? ¿Hay dudas de lo que es renta? Si no les pongo un Perdón, ejemplo, licenciado, ¿lo podría repetir nuevamente? ¿ok? Repetimos. Según la ley, la renta es todo, ¿sí? O se refiere a todo ingreso que haya sido generado por una persona individual o empresa, ¿sí? Por la producción o comercialización de sus bienes y servicios, ¿sí? Y sobre todo que esas actividades económicas se hayan desarrollado dentro del territorio nacional, que para efectos del curso estamos hablando de nuestro país, que es Guatemala, ¿sí? Entonces, un ejemplo de qué es renta. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un pequeño negocio de venta de artículos electrónicos, ¿sí? Entonces, durante un año, sus ingresos totales por ventas de sus artículos electrónicos son de 100,000 quetzales, ¿sí? Entonces, esos 100,000 quetzales que ustedes generaron por ventas durante ese periodo fiscal o ese año, pues ese valor o esa cantidad de dinero ganado por ustedes o por su negocio se considera renta. ¿Me explico? Entonces, la renta va a ser todos los ingresos que nosotros obtengamos como personas individuales o como empresa, siempre que estemos legalmente constituidos, ¿sí? Todos esos ingresos en un periodo fiscal va a ser nuestra renta. ¿Sí? ¿Estamos más claros ahí? Sí, licenciado, gracias. Para servirles. Bien, luego tenemos la renta bruta. Que la renta bruta nos dice que son los ingresos por la venta de bienes o servicios. Ok, pero si la renta es todo el ingreso que nosotros obtenemos durante el año, sí, ok, pero ahorita vamos a ver qué comprende la renta bruta, ¿sí? Entonces, la renta bruta va a ser el total de ingresos obtenidos por una persona o por una entidad o por una empresa antes de deducir los gastos y los costos incurridos para obtener dichos ingresos. Dígase en otras palabras, la renta y la renta bruta se diferencian en que la renta incluye las diferentes categorías de rentas y la renta bruta únicamente incluye, ¿sí?, los ingresos de actividades ordinarias. ¿A qué me refiero con ingresos de actividades ordinarias? Los ingresos de la actividad económica principal. ¿Sí? ¿Me explico? ¿O nos queda duda ahí? Entonces, la renta bruta va a ser el total de ingresos obtenidos,
¿sí? Antes de descontarle los gastos deducibles. Los costos y gastos deducibles en los que se incurrió para obtener dichos ingresos. ¿Sí? Entonces, la renta bruta es el total de ingresos obtenidos antes de descontarle los costos y gastos deducibles, que acá arriba definimos que eran los costos y gastos deducibles, los que son útiles, necesarios, pertinentes e indispensables para producir o generar la renta o el ingreso que va a estar afecto al pago del impuesto. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Luego de la renta bruta, tenemos las rentas exentas. Las rentas exentas nos dice que son los ingresos que la ley exonera del pago del ISR. Entonces vamos a sacar rentas exentas. ¿Sí? Son las que la ley exonera, ¿ok?, del pago de impuestos. Las rentas exentas son todas aquellas rentas que, aunque están dentro del ámbito de aplicación del impuesto, la ley las excluye expresamente del pago del impuesto sobre la renta o de los impuestos como el impuesto al valor agregado. Sí, entonces vamos a decir que la renta exenta son ingresos que, aunque deben de ser reportados, ingresos que deben ser reportados, ¿sí?, aunque deben de ser reportados, la ley los excluye del pago del impuesto. Para entender mejor esto, vamos a ponerles acá un ejemplo. Por ejemplo, las donaciones. El ejemplo más claro que tenemos de una renta exenta. ¿Sí? Si una empresa recibe una donación, esa donación va a estar exenta del pago de impuestos. Obviamente, la ley indica que las donaciones deben de reunir ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder ser exentas. Entonces, cuando hablamos de rentas exentas, la ley específicamente da ciertos lineamientos de qué entidades o qué instituciones están exentas al pago del impuesto sobre la renta, ¿sí? ¿Algún ejemplo que me puedan dar de alguna institución o de alguna entidad que esté exenta del pago de impuestos según el decreto 10/2012? En general, licenciado, los partidos políticos. Ok, ajá. ¿Quién más? ¿Qué otras entidades o instituciones están exentas del pago de impuestos sobre la renta? No sé si aplica a las iglesias. Las iglesias están exentas. Iglesias de cualquier tipo, católicas, cristianas y mormones, media vez estén legalmente constituidas. Incluso están obligadas a estar legalmente constituidas. ¿Sí? ¿Asociaciones no lucrativas? ¿ONGs? ¿Sí? Las universidades también. ¿Las universidades? ¿Algún otro? Una consulta. ¿ONGs no es, o sea, es diferente que asociación?
Porque yo que tengo entendido, la ONG sí tiene un poco más de reglas que las asociaciones. Sí, No sé. pero igual las dos tienen de que estar legalmente constituidas. ¿Sí? Lo podemos hacer la separación. Ajá, ok. Asociaciones, por ejemplo, las asociaciones de vecinos. Digamos Ujú. que las ONG son entidades con una organización mucho más amplia. ¿Sí? Y las asociaciones son un poco más informales, pero que deben de estar legalmente constituidas. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos deben de contar con una autorización de la municipalidad, donde van a operar. Y aparte, como por ejemplo, ellos reciben, digamos, el pago de garita, digamos. Entonces, ellos deben de emitir un recibo autorizado por la Superintendencia de Administración. Entonces, deben de estar inscritos ante la SAT, aunque no están afectos del pago de impuesto y están obligados a llevar contabilidad completa. ¿Sí? Gracias, Lick. ¿Alguna otra entidad o institución? El IX, por ejemplo. Las instituciones públicas. Los colegios también. Los colegios a nivel primaria, diversificado, y los colegios profesionales también están exentos del pago de impuestos, y así podemos seguir con diferentes instituciones que gozan de ese beneficio, pero a pesar de que gozan de ese beneficio, no están exentos de la presentación o de la rendición de cuentas, ¿sí? El que no paguen impuestos no significa que no tengan que presentar sus registros, ¿sí? O su contabilidad. Entonces, las instituciones que están exentas del pago de impuestos por ley están obligadas a llevar contabilidad completa según el Código de Comercio y el Código Tributario. ¿Estamos claros con qué son rentas exentas? Por ejemplo, en el caso de las iglesias, las donaciones o las ofrendas o de que se reciben en una iglesia están exentas del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque las iglesias, digamos, no se dedican a lucrar, o en teoría no se deberían dedicar a lucrar, ¿sí? Con la obtención de esos fondos, o no dan un servicio o un bien a cabo de esa aportación que dan las personas que asisten a las iglesias. ¿Me explico? Entonces se toma como una donación, por eso son entidades sin fines de lucros o entidades no lucrativas. ¿Sí? Lick, ¿Sí? una consulta, y vemos que si la asociación recibe donaciones internacionales. También está exenta del pago de impuestos. Habría que ver, analizar el contexto internacional de dónde se recibe la donación, porque puede que ellos sí estén afectos del pago de impuestos e incluso están exentos del pago de ISR, pero no de los aranceles de aduana, por ejemplo. Sí, claro, ajá, de aduana. Aduana es totalmente diferente al ISR, porque aduana es una autorización para dejar que el producto o la donación ingrese a territorio nacional. Y otra cosa es que la organización vaya a lucrar con esa donación o no, ¿verdad? Entonces, la cuestión es, el lucro no está afecto del pago de impuesto, pero al ingresar una donación internacional sí tienen que pagar los aranceles. ¿Estamos claros ahí? O sea que no están exentos de todos los impuestos, ¿sí? Únicamente del IVA y del ISR. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos comprendiendo? Ok. Bueno, luego de las rentas exentas tenemos los gastos deducibles, que ya habíamos hablado de qué son los gastos deducibles, pero acá nos dice que son los costos y gastos necesarios para poder producir nuestros bienes y servicios. Todo para no estar estoy pegando. Héctor. Licenciado, con una pregunta con esto de los gastos y de las donaciones, estaba mencionando ahorita, si una empresa aquí de Guatemala da una donación a cierta entidad, ese dinero ellos lo reportan también
¿no afecto a los gastos deducibles o entra en otro rubro? Depende. Los gastos, el gasto deducible como la donación va a ser dependiendo del monto porque tiene que llenar ciertos requisitos. Por ejemplo, la donación que la empresa hace no debe de exceder el 5% de sus ingresos, ¿sí? O debe ser menor a ese 5% del total de sus ingresos. Entonces tienen un límite para poder donar, porque si no tuvieran límite, entonces todos harían donaciones para no pagar impuestos. ¿Me explico? Gracias. ¿Sí? Entonces, ahí está como regulada la cuestión. Sí se puede hacer donación y lo pueden tomar como un gasto deducible, ¿verdad? Pero tiene que cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo el del límite que no debe exceder el 5% del total de sus ingresos, ¿sí? Porque entonces si excede del 5% del total de sus ingresos ya sería un gasto no deducible. O únicamente podría deducir el 5% y lo demás no lo podría deducir del pago del impuesto, si fuera el caso. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces vamos a decir que los gastos deducibles son gastos que una empresa puede restar de sus ingresos para calcular la cantidad real sujeta a impuestos. Y estos gastos deben de estar relacionados con las actividades económicas del negocio, o sea, con la actividad principal del negocio. ¿Sí? ¿Alguna duda todavía con los gastos deducibles? ¿Estamos claros? Ahora entramos con los gastos no deducibles. Licenciado, perdone, de los gastos deducibles podría dar un ejemplo. Sí, de los gastos deducibles pueden ser los sueldos, las bonificaciones, las cuotas del IX, pueden ser, por ejemplo, si me dedico a la compra y venta de artículos, pueden ser los gastos de transporte, el combustible, los gastos de mantenimiento de los vehículos de la empresa, los gastos de mantenimiento de las instalaciones de la empresa, pueden ser las indemnizaciones. ¿Una consulta? ¿Sí? En un caso que nosotros tengamos una importación y exportación, los gastos de aduana entrarían en este gasto. Si es del giro del negocio, sí. Ah, ok. Si, por ejemplo, usted se dedica a prestar servicios y usted está exportando, por ejemplo, ¿qué le dijera yo? Alguna materia prima. ¿Qué podríamos decir? Metal, por ejemplo, un metal especial. Pero usted no se dedica a eso, entonces eso es un gasto no deducible, porque no tiene relación con la actividad principal a la que se dedica el negocio. ¿Sí? O sea que en un caso sería yo tener una empresa como de instalación de tuberías, de aire o algo por el estilo. Sí, por ejemplo, en el caso de los aires acondicionados, en algunos casos son importados, ¿verdad? Pero si yo no me dedico a la instalación ni a la venta de aires acondicionados, esa importación no tiene razón de ser, a menos que se justifique como una, digamos, con un mantenimiento a las instalaciones del negocio, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí ya entran ciertos criterios entre los auditores de la superintendencia, porque en Guatemala existen empresas, por ejemplo, que se dedican a la venta de aires acondicionados. Entonces, ¿por qué mandar a traer uno del extranjero? ¿Me explico? Solo para deducir un monto más alto de impuesto, o entonces ahí ya entran varias situaciones o características que habría que definir para ver si se vuelve deducible o no deducible. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Alguien más? Pregunten ustedes. Acá estamos en conjunto. ¿Tienen dudas? Acá estamos para servirles. ¿Más dudas sobre los gastos deducibles? ¿No? Entonces entramos a los gastos no
deducibles. Los gastos no deducibles, nos dice acá, que son los costos y gastos que no son necesarios para producir los bienes y servicios. Ok. Cuando hablamos de gastos no deducibles, van a ser todos aquellos gastos que no cumplen con los requisitos para ser considerados como deducibles. Y por lo tanto no pueden ser restados de la renta bruta para poder determinar la renta neta o la renta imponible que va a estar sujeta al pago del impuesto, ¿sí? Entonces son todos aquellos gastos en los que la empresa incurre que no están relacionados con la actividad económica principal del negocio, ¿sí? Entonces, en otras palabras, son todos aquellos gastos que no pueden ser restados de los ingresos para fines fiscales, o sea, para el aprovechamiento del beneficio fiscal de reducir el pago del impuesto, ¿sí? Porque no se consideran que están relacionados o vinculados de alguna manera con las actividades de la producción de los bienes y servicios de la actividad económica principal del negocio y por lo tanto no se reduce la cantidad o no se puede reducir la cantidad del impuesto a pagar. Por ejemplo, un gasto no deducible. Imaginemos que compramos un televisor de alta gama, ¿sí? Y que lo utilizamos para uso personal en nuestra casa. No para nuestro negocio, pero lo compramos con dinero de la empresa. Ese gasto no está relacionado con la actividad del negocio, ¿sí? Y no puede ser deducido de nuestros ingresos para efectos fiscales o para la disminución del pago del impuesto sobre la renta, porque no es un gasto vinculado directamente a la actividad principal de mi negocio. ¿Me explico? Entonces, si yo compro un bien o un artículo para uso personal con dinero de mi empresa, eso es un gasto no deducible. Yo no lo puedo tomar como deducible porque ese bien o ese artículo que yo lo voy a usar para uso personal no tiene relación ni vinculación de ningún tipo con la actividad a la que me dedico, ya sea para una prestación de servicios o para la producción de un bien material. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas con el gasto no deducible? Entonces vamos a decir que los gastos no deducibles son los gastos que no pueden ser restados de los ingresos para fines fiscales y que no se consideran relacionados con las actividades del negocio y por lo tanto no se reducen de la cantidad del impuesto a pagar. ¿Dudas? No, licenciado. Ok, perfecto. Licenciado, una consulta. Si una empresa se dedica a logística y compra un vehículo, entonces el costo de ese vehículo se deduce en su totalidad o ¿cómo sería? Sí, dependiendo, porque si es una empresa de logística, dependiendo del vehículo, ¿verdad? ¿Qué tipo de vehículos utilizan las empresas de logística? ¿Sería un camión, pensaría yo? Camión. Si es un camión, el gasto está totalmente justificado. ¿Por qué? Porque es una empresa de logística, de transporte, de envíos, etcétera, ¿verdad? Entonces se deduce la totalidad del vehículo. E incluso la compra de un activo de esa índole tiene un beneficio adicional que es la depreciación. Porque la depreciación sirve también para efectos de beneficiarse fiscalmente porque la depreciación que se hace mes con mes sirve también para reducir el pago de impuestos sobre renta, ¿sí? O la depreciación es el desgaste que sufre el vehículo en un determinado periodo de tiempo. O la vida útil, ¿sí? En la vida útil que se le da a los vehículos. Por ejemplo, y un vehículo por lo general, si se compra de agencia, por lo general dan 5 años de vida útil o de garantía, por ejemplo. Entonces, en ese periodo de tiempo, el vehículo sufre un desgaste que la empresa, basado en la ley de actualización tributaria también, que es el artículo específico de las depreciaciones, nos da algunos lineamientos y unos porcentajes que se le pueden aplicar para poder deducir también el pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, digamos que la compra de un activo, de un vehículo,
de mobiliario, de equipo de cómputo, tiene un doble beneficio. Puedo deducir el gasto por la compra del activo, obviamente que esté vinculado con la actividad principal del negocio, y adicionalmente mes con mes puedo ir deduciendo un porcentaje del desgaste que va sufriendo ese bien. ¿Sí? ¿Consulta? Sí, adelante. Yo he visto unos casos o sea, así como estos, solo que o sea, el transporte pesado lo sacan por medio de, bueno, la mayoría por medio de credicuotas, no es un pago total. Entonces ahí se van deduciendo las cuotas que la empresa va pagando mes con mes. ¿Sí? Pero y entonces, Ajá. así como en este caso la amortización que usted indica, sería al final del coste que se está haciendo del vehículo pesado, ¿no? No, porque ahí eso es diferente, porque es como que usted esté pidiendo un préstamo. ¿Sí? Cuando usted lo paga en cuotas es como que está pidiendo un préstamo. Entonces, el gasto como tal de la compra lo va a ir deduciendo conforme va pagando la cuota. Pero el activo se reconoce en su totalidad. Entonces, la depreciación va a ser sobre la totalidad del activo. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? El gasto como tal, digamos que si es al crédito, ¿sí? Por un financiamiento o un préstamo que pidió, usted va a ir reconociendo el gasto en la contabilidad mes con mes conforme vaya pagando las cuotas, porque cada vez que va pagando una cuota le tienen que dar un comprobante, ¿sí? Y aparte tiene que tener un documento donde le dicen que le están dando un crédito, un financiamiento por tanto tiempo, con una tasa de interés tal, etcétera. ¿Sí? Entonces, si es un crédito, yo no lo voy a deducir de un solo, porque no tiene razón de ser, ¿sí? No es lógico. Obviamente, el ejemplo anterior es si compran de una vez el bien al contado. Ahí sí se puede deducir la totalidad porque tiene la factura por el total y ya está pagado en su totalidad. ¿Héctor? Disculpe una pregunta ahorita que mencionaron sobre estos bienes. Pongámosle de que la empresa pues compra una flotilla de vehículos, no sé, le pasaron los 5 años de vida útil, ahora viene ellos y los va a subastar. Ese dinero que ingresa a la empresa, ¿cómo ingresa nuevamente? ¿En qué, a la hora del impuesto, en dónde quedaría? Ok, la empresa, digamos, ¿cuál sería su actividad económica principal? Pongámosle la distribución de alimentos. Ok, su actividad principal no es vender vehículos o subastar vehículos, ¿verdad? Entonces, al subastar un vehículo o vender un vehículo y no es su actividad principal, entran dentro de una categoría de renta que se llama rentas de capital. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Si gusta ese ejemplo lo guardamos para más adelante. Vamos a ver las categorías de renta y dentro de esas categorías entra ese tipo de ejemplo que está perfecto para poder explicar las rentas de capital, porque no es la venta de los vehículos no es el giro principal del negocio, ¿sí? ¿Alguien más ha levantado la mano? Vamos comprendiendo los temas. La verdad, agradezco bastante su participación. Es bastante interesante los puntos de vista y las dudas que les van surgiendo. Y de verdad que alegre a ustedes que estén participando. Y lo que me interesa a mí es que vayan comprendiendo los temas, no solo en la teoría, sino que aplicados a la vida real, empresarial, o en el ámbito en el que ustedes se desenvuelven. Bien. Entonces, ¿comprendimos acá los gastos no deducibles? Sí, licenciado. Ok, perfecto. Entonces, estas son las terminologías aplicables más importantes de la ley del impuesto sobre la renta. La renta bruta, la renta exenta, los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Ok, una vez entendido en términos bastante generales cuál es la terminología más importante y aplicable en el ISR, tenemos que el ISR se clasifica en diferentes tipos de renta. Ok, entonces aquí ya entramos a lo que mencionaba el compañero, que entra dentro de una de estas categorías o clasificaciones de renta específicas. Entonces, para entender eso, les quiero hacer también un diagrama. Disculpen que les haga tantos diagramas, pero en lo personal a mí se me hace que es más fácil entenderlo de esa manera. Si a ustedes no se les facilita entenderlos por diagramas, por favor,
este es un espacio para que ustedes puedan indicarme de que no se les facilita de esa manera y buscamos otra metodología para poder explicarles tema, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a ver las clasificaciones de rentas. Ok. Las clasificaciones de rentas dentro de la ley de actualización tributaria tienen sus artículos específicos, ¿sí? Vamos a iniciar con las rentas de actividades lucrativas. ¿Ah? Rentas de actividades las rentas de actividades lucrativas. Adicionalmente de las rentas de actividades lucrativas tenemos las rentas de trabajo. Tenemos las rentas de trabajo, tenemos las rentas de capital y las rentas de fuentes extranjeras. ¿Logran ver bien ahí el esquema? Sí. Voy a agrandar un- Ok, entonces, las rentas de actividades lucrativas se dividen en dos tipos. Eso los tenemos acá. Se dividen en dos regímenes, el régimen general y el régimen opcional simplificado. El régimen general acá en realidad ambos son regímenes generales, pero acá se le dice régimen en general únicamente por terminología. Pero el régimen de actividades lucrativas o el régimen de ingresos sobre actividades lucrativas o el régimen de ingresos opcional simplificado, ambos son regímenes generales. Por ejemplo, no sé si alguno ha escuchado que cuando un pequeño contribuyente se excede del límite que le permite la ley, le piden que se traslade al régimen, a un régimen general del impuesto sobre la renta y a un régimen general de IVA, ¿sí? Se refieren a que tiene que escoger entre el régimen de actividades lucrativas de pagos trimestrales o al régimen opcional simplificado, pero ambos son regímenes generales. Pero el régimen general de actividades lucrativas tiene sus propias características. En este régimen, la tasa impositiva es del 25% de ISR. Y adicionalmente de que la tasa impositiva es del 25%, ese pago de impuesto, el pago del impuesto es trimestral. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 3 meses la empresa hace cierre contable
y sobre el resultado del ejercicio de ese trimestre tiene que pagar el 25% cada 3 meses. O sea que va a pagar ¿cuántas veces al año impuesto? 4 veces. Va a pagar, correcto. Va a pagar 4 veces al año el 25% de los resultados de cada trimestre. Con la diferencia de que en el último trimestre tiene 3 meses para poder presentar su declaración jurada anual del impuesto sobre la renta, ¿sí? Tiene de enero a marzo, al 31 de marzo para poder presentarlo. Esa es la única variación o también coincidencia, porque el opcional simplificado también tiene los últimos 3 meses para presentar la última declaración. Entonces, estas podríamos decir que son las actividades o las diferencias principales del régimen de actividades lucrativas. La tasa impositiva es del 25% del ISR y el pago del impuesto es trimestral. Luego tenemos el régimen opcional simplificado. ¿Sí? Que en este régimen existen 2 tasas impositivas. El 5% y el 7% de ISR. Y el pago de este régimen es mensual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias principales entre los regímenes? La tasa impositiva y el momento en el que se realiza el pago del impuesto o la presentación del impuesto. ¿Vamos comprendiendo? ¿Van conmigo? Sí, licenciado. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades lucrativas, ¿sí? En el artículo, a ver, del artículo, si no estoy mal, ustedes me corrigen, que ustedes tienen más fresca ahorita el decreto 10/2012. Yo estoy mal, del artículo 15 al artículo 21. Nos habla de que las rentas de actividades lucrativas son las que se obtienen por el ejercicio de la actividad económica con fines de lucrar o con el fin de obtener una utilidad o una ganancia, como lo es en el comercio, en la industria, en la agricultura, en la ganadería, en los servicios profesionales, en los servicios técnicos, etc. ¿Sí? Entonces, las rentas de las actividades lucrativas, si tenemos, por ejemplo, una tienda de ropa y vendemos nuestros productos a los clientes, ¿sí? Ese es un ejemplo de rentas de actividades lucrativas. O si tenemos una fábrica de zapatos y los distribuimos a otras tiendas, ese es otro ejemplo de rentas de las actividades lucrativas. Entonces, actividades lucrativas en general se relaciona directamente con el fin de vender algo o vender un bien u ofrecer un servicio a cambio de una remuneración, ¿sí? Y a través de esa remuneración nosotros obtenemos una utilidad o una ganancia. A eso se refiere el término de actividades lucrativas. Entonces, en Guatemala, las empresas, si quieren funcionar de manera legal, para efectos del pago del impuesto sobre la renta y estar legalmente constituidas ante el ente regulador, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, existen estos regímenes para poder optar. Obviamente acá las empresas tienen que definir de qué régimen les conviene más, ¿sí? Si pagar el 25% cada 3 meses o pagar el 5 y el 7% de manera mensual. Obviamente esto va a depender de su actividad económica. Para definir qué régimen le conviene más a una empresa, hay que hacer una serie de análisis y de estudios para poder determinarlo de manera más puntual. Pero en términos muy generales, ¿sí? Términos muy generales, por lo general el régimen de las actividades lucrativas lo escogen más las empresas que se dedican
a los servicios de logística, a los servicios de compra y venta de artículos, actividades mercantiles puramente, ¿sí? O empresas que tienen un tamaño muy grande o que son considerados como contribuyentes especiales. O sea que el tamaño de su organización es muy, muy grande y bastante compleja. Y por lo general, el régimen opcional simplificado lo escogen o le conviene en términos muy generales a las empresas que prestan servicio. Entonces, eso es en términos muy generales. Obviamente, para definir un régimen específico para una empresa, habría que evaluar su plan de negocios, sus proyecciones, sus objetivos, metas, entre otros factores, para poder determinar qué régimen de pago de impuestos le conviene más a la empresa. ¿Me explico? Pero en términos muy generales, el de pagos trimestrales, por lo general, utilizan las empresas de un mayor tamaño que se dedican a la compra y venta o a la comercialización de bienes, ¿sí? Y a las empresas de logística y demás. Y el régimen opcional simplificado, por lo general, lo utilizan las empresas que prestan servicios o los profesionales que prestan sus servicios. ¿Estamos claros? ¿Vamos comprendiendo, jóvenes? Sí. Entonces acá vamos a poner del artículo, ¿qué les dije? Artículo 15, ¿verdad? Al 21. Acá nos define las actividades lucrativas en general. Luego tenemos las rentas del trabajo. Acá en las rentas del trabajo, estas rentas son las que se obtienen por la prestación de servicios personales, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, que incluyen salarios, honorarios profesionales, comisiones, dietas, pensiones, jubilaciones, indemnizaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajamos como empleados en una empresa y recibimos un sueldo mensual, ese es un empleo de renta del trabajo. O si trabajamos como un profesional independiente y cobramos por una sesión de consultas, por ejemplo, ese es otro ejemplo de una renta del trabajo, ¿sí? Paola. Licenciado, ya son las 53. Ok, perfecto, perfecto. Nos vamos a quedar acá en rentas del trabajo. Lo voy a marcar acá, por favor, para que tomen nota de dónde nos quedamos, para a partir de acá continuar el próximo sábado. Bien, entonces, solo dije, me voy a guardar acá. Cambios, porque si pierden. Ahí estamos. Bueno, entonces, en términos generales, considero que vamos por buen paso. Ya únicamente nos queda explicar las otras 3 categorías de renta para entrar a unos casos prácticos para que podamos entender de mejor manera cómo funcionan las rentas de actividades lucrativas y cómo se determinan de una manera muy general, ya con cálculos, ¿sí? Cómo se determinan las rentas del trabajo, cómo se determinan las rentas de capital. Y las rentas de fuentes extranjeras las vamos a ver únicamente con aspectos teóricos, porque me parece que estas 3 primeras son las más importantes ahora. Entonces, solo para aclarar, ¿qué les tenía que trasladar? El enlace del grupo, ¿verdad? Sí, Se los mandé al grupo. Perdón. Ahí está. Ahí les acabo de enviar el enlace del grupo para los que aún no están agregados, por favor. Se agregan para que también estén recibiendo la información que se envía al grupo. Les voy a trasladar de una vez también este esquema. Esquemas que hemos visto para que ustedes puedan anotarlos y demás, ya sea que lleven apuntes físicos o en cualquier de los dispositivos en los
vayan tomando notas. Entonces, y no sé si hay alguna duda antes de finalizar por completo. Solo una consultita, Lee, que tenemos en la plataforma cargado la primera clase, pero la segunda no. No sé si se irán cargando todos o solamente fue la primera. Ok, ¿no les aparece todavía la segunda? No, solo una me aparece. Ok, entonces, por favor, en el grupo me ponen un mensajito más tardecito. Tal vez por ahí de las 6 de la tarde, porque yo únicamente hago el esfuerzo de acá de grabar y mi equipo es el que se encarga de subir las grabaciones. Entonces, voy a ver qué pasó ahí porque ya tendría que estar subida. Gracias, Lick, muy amable. Ok, bueno, gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Sí? Ah, sí, ahorita vamos a tomar la asistencia, gracias. Bien, entonces, para los que no tienen activa su cámara, por favor activarla para tomar la última captura de pantalla de la asistencia. Los que por alguna razón tuvieron alguna dificultad, que no se activa su cámara o un bajón de energía, etcétera, por favor me escriben al correo electrónico, o los que tuvieron inconvenientes de cualquier índole al correo electrónico para que sea tomada en cuenta su asistencia. Entonces, a la cuenta de 3, por favor me regalan una sonrisa para sus cámaras. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Gracias por su participación. A mí me sirve mucho la retroalimentación que ustedes me brindan. Y si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado. Que tengan feliz tarde. Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.